Infiltrados por Top Latina. Bien se estableció en unos estudios que hizo el Ministerio de Salud Pública respecto a la prevalencia de situaciones mentales que tenían los dominicanos. Así están todos los países luego de la pandemia. Eso exacerbó muchas cosas. En el caso de esta señora que cometió este acto tan atroz con su hija y que luego se ve divariando en las redes sociales, yo tengo una posición respecto a eso que a mucha gente no le gusta, pero es la correcta. Una persona que comete un hecho como ese bajo un estado psicótico, un episodio psicótico, no tiene responsabilidad. De hecho, la ley establece claramente que una persona es inimputable cuando comete un hecho en un estado de demencia. Y ella todavía no se ha estudiado si realmente estaba en un estado de demencia que no le permitía distinguir entre el bien y el mal. Y lo primero que hicieron fue llevarla al destacamento, y del destacamento la llevaron a la fiscalía y le metieron 1 año de prisión preventiva a una loca. Como no estaba en cuera en el malecón, como no andaba tirando piedra por su barrio, entienden que ya ella puede asumir. Y todavía la ven en los videos diciendo que fue el demonio, que esto, aquello, evidente, que eso no se finge tan fácil. Eso no se finge tan fácil. Todavía lo ven así y lo que hacen es mandarla para Najayo durante 1 año para que se convierta ya en una víctima de múltiples cosas, entre ellas violencia, posiblemente que atente con su vida. La situación de ella, por eso que el Ministerio Público debe investigar siempre. Ella es una paciente psiquiátrica de historial, que estuvo interna por 3 meses por era un proceso psicótico con distorsión de la personalidad y una serie de cosas más, entre las que estaba también el imaginarse cosas. Esquizofrenia. No, la esquizofrenia neurótica. Alucinaciones. Con alucinaciones. Ella estuvo interna durante 3 meses y esa familia, que no es una familia pudiente, tuvo que buscar mucho dinero para pagar ese internamiento, porque ese internamiento público no existe. Tuvieron que internarla en una clínica privada. Perdón, ¿hace qué tiempo? Hace un tiempo. Espérate, permítame concluir para que la gente lo entienda. Luego de eso, tiempo después, años después, ella logró retomar su vida normal. Y tuvo que salir del país a ver un hermano que estaba mal en Chicago. Como bien es sabido, aquí en República Dominicana, la automedicación es la regla, mientras que la medicación por parte de un médico es la excepción. Para ella tener la medicación mes tras mes para poder comprar sus medicamentos, tendría que mes tras mes ir al psiquiatra. Por ende, ella estaba comprando sus medicamentos sin receta, por lo que esos medicamentos no podían viajar, porque para viajar con esos medicamentos tú tienes que tener la receta. Esa muchacha se fue, hizo un viaje de 15 días aproximadamente a Chicago, en los cuales no estuvo bebiendo sus medicamentos. Y cuando llegó a recuperar República Dominicana, ya estaba en el momento en el que ya tú no te quieres beber los medicamentos, porque el paciente en procesos psicóticos llega a un punto en el que no quiere beberse el medicamento porque cree que el medicamento lo envenena o lo obstaculiza de interactuar o de darse cuenta. Estoy haciendo comillas con mis manos, o de darse cuenta de quienes lo secuestran, le hacen daño y conspiran contra él. Y por eso el paciente en un estado psicótico no se toma sus medicamentos. Hay que primero estabilizarlo por la fuerza y luego explicarle, y se va a tomar sus medicamentos. Ella tenía años ya estable. Luego pasa todo esto y al sol de hoy esa muchacha no sabe lo que ella hizo. Y la gente critica y juzga tan fácilmente. Y me perdonan que yo he tomado tanto tiempo con esto, pero señores, a veces hay gente que tiene hasta situaciones familiares que lo hacen recordar. Hay gente que critica cosas como esta o cosas como el esposo decirle, more, todo va a estar bien. Ay, ¿qué tú quieres que haga el esposo? Si esa es la mujer que ama y él conoce perfectamente su situación de salud,
y sabe que ella en su sano juicio nunca hubiese hecho eso, la abandona. Dice, bueno, ella cometió ese hecho con mi hija y por ende la tengo que abandonar. Señores, lo que le queda de su familia es ella, de su familia y de su destrucción, de lo que ocurrió en su familia. Lo que le queda es ella y su otro hijo. Abandonar a su esposa. Eso es lo que pide la sociedad. Que un hombre con una mujer en un estado psicótico como ese, con un problema mental, la abandone. Porque ese es un país en el que nos cuesta mucho pensar en el buen trato que hay que darle a una persona con una situación mental. Pero hacemos un show y un espectáculo cuando vemos un perrito en la calle. Porque para muchos, un perrito de la calle vale más que un enajenado mental. Y para muchos alcaldes y muchos funcionarios públicos y muchos legisladores, es más fácil hablar de una ley para perritos y no hablar de la legislación sobre salud mental que hay que hablar en República Dominicana. Son una falta al humanismo, una falta a la humanidad, una falta a la especie humana. Que usted entienda que otras especies están por encima de la suya. Y repito, con eso sé que me van a caer los animal lovers arriba. Yo soy animal lover también. Pero nunca una vida de un ser humano va a estar por encima de la vida de un animal. Para mí. Ni siquiera la de un delincuente. Ni siquiera la de un delincuente. Porque yo tengo que ser coherente con mis planteamientos. Entonces, en este caso, ese en específico, se va a caer. Porque lo primero que tienes que hacer para someter a una persona a la justicia, Ledilín, tú lo sabes, es estabilizarla para poder hacerle un juicio, porque tú no puedes hacerle un juicio en un estado de demencia, porque estarías violentando los derechos fundamentales. Y más aún, el Ministerio Público catalogó el hecho, lo tipificó como homicidio con acechanza y alevosía. Pero se están volviendo locos. Acechanza y alevosía a una persona que evidentemente está en un proceso psicótico, está en un estado de demencia. Es más, es que la ley es tal que establece que el estado de demencia puede venir hasta por hambre. Sí, claro. Y por eso establece el robo famélico, que una persona que roba por hambre no puede ser juzgada, es inimputable, porque el hambre te lleva a tomar alimento donde sea que lo veas. Es un instinto de supervivencia. Y los legisladores, los que hicieron eso, lo entendían, pero los legisladores de ahora no quieren estudiar. Los legisladores de ahora lo que quieren es su barrilito y su cofrecito. No quieren estudiar, ni estudiar filosofía, ni estudiar psicología, comportamiento humano, para saber para quién están legislando. Y el Poder Judicial de la República Dominicana debe también ponerse los pantalones y saber para quién está impartiendo justicia. Yo recuerdo perfectamente un ejemplo que para mi carrera me marcó y para el futuro de mi carrera como abogado me marcó cuando yo trabajaba en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva con la magistrada Yulita Mariz, que hoy es jueza de corte, una de las mejores juezas que yo conozco en base a impartir justicia y en base a su sentimiento y su condición de ser humano antes que de juez. Y llegó un señor allá que lo habían agarrado preso por intento de robo de un banco. Él había entrado a un Banco León en aquel tiempo. Banco León había solicitado que le dieran dinero y la cajera entendió que era un atraco. Llamó a la policía lo amarró, como es costumbre, lo llevó a la policía, de ahí a la fiscalía, de ahí al Palacio de Justicia. En el Palacio de Justicia, las declaraciones de ese señor, entre decir que había escrito la película Al Pacino, entre decir que había sido jugador de Grandes Ligas. De hecho, hay un video viral de ese señor por ahí, porque él sigue con su estadio mental. Claro. En el que dice que fue quien escribió la novela La Divina Comedia, y que todo eso, la magistrada, ella que sí estudió comportamiento humano, lo vio y dijo, aquí hay algo extraño. Salió del estrado, pidió asesoría
e hizo 3 o 4 preguntas en el estrado para saber cuál era el estado de esa persona. Preguntas que no se podía evadir. Y no pasó el examen la persona. Evidente, estaba en un estado de demencia. Ella lo soltó de ahí mismo. Pero ustedes saben qué es lo que ocurre regularmente. Que a ese lo trancan en La Victoria, en Najayo, en el 15 de Asua, a que se coma su mierda. Y escúchenme la palabra. Porque aquí usan las cárceles como manicomios. Porque no tenemos la responsabilidad ni siquiera de decir eso. Y hablamos tanto de salud mental y de las necesidades respecto a salud mental que se nos olvida entender que la voluntad política es el primer paso. Y que el humanismo es el primer paso. Porque para tú hablar de seguridad social en términos mentales, lo primero que tú tienes que entender es que una persona discapacitada mentalmente es un ser humano igual que cualquier otro. Sin embargo, repito, hay fundaciones para recoger perritos de la calle, pero no hay fundaciones para recoger a los que alimentan esos perritos de la calle, los enajenados mental de la zona colonial, los enajenados mental del barrio San Carlos, de Gascue, que es donde están la mayoría. ¿Por qué están la mayoría ahí? Porque es un lugar donde, además de todo, tienen cierta laxitud con ellos por el estilo de vida de quienes viven ahí. La zona colonial, imagínense. Y los que están de fiesta, que no les importa. Ahora, que se pare un enajenado mental ahí en la Churchill, frente al hotel ese bonito, grande, caro. Que se pare un enajenado mental, porque tú vas como llega una patrulla en 15 segundos, lo amarra y se lo lleva. Lo tranca en un destacamento, le dan saco de palo y después vuelven y lo sueltan a la calle. Si no es que le meten un delito y lo trancan, creyendo que están haciéndole una labor a la sociedad. Entonces, esa señora, ahora mismo, lo que hay que cuidarla. Porque cuando ella caiga en conciencia, y con esto concluyo, cuando ella caiga en conciencia, siendo el ser humano que me dicen que era, cuando ella caiga en conciencia de lo que ella le hizo a su hija, lo menos que va a pensar es en quitarse la vida. Porque según tengo entendido, el amor y la devoción de ese hombre hacia su esposa no es de gratis. Es que ella ha sido una buena mujer. Una buena mujer que lamentablemente está enferma mentalmente. Y que es primer teniente del ejército. Que esa institución tampoco le ha brindado el apoyo a esa primer teniente oficial del ejército. Coño, como si eso no sirviera de nada o no significara nada. Una mujer que ha dado, porque no, tampoco quiero idealizar, pero para mí los rangos pesan y se respetan. Porque una persona que decide ser miembro de un instituto castrense en República Dominicana, donde eso significa nada, y donde lo que tú pasas ahí son calamidades, acoso, abuso, para mí merece respeto. Y ese es un oficial del ejército. Y el ejército no ha dicho ni ji por dónde ha pasado esa señora. Y me disculpan, pero este monólogo era necesario porque, repito, a mí me pasó una situación en una ocasión que muchos de ustedes conocen. La mayoría creo que tienen más que conocido lo que a mí me ocurrió. Una crisis familiar, una situación en la que por un colapso, por una crisis de un familiar mío, yo me vi gravemente herido. Por un lado tenía a mi padre que se lo quería comer con yuca, lo quería matar. Y por otro lado estaba mi madre tratando de consolar a la familia y de cuidar a su hermano menor. Lo que pasa a una familia en momentos como ese no lo sabe nadie hasta que no lo viva. Y por eso me da pique cuando yo veo gente diciendo, mira ese hombre, mira como que nada le pasó. Ese hombre como que nada le pasó, usted no sabe lo que está en su corazón y lo que está sintiendo en su corazón. Y la culpa que debe estar sintiendo en su corazón también por haber permitido que su mujer llegara a ese estadio que finalmente terminó con la vida de su hija. Y que muy probablemente la va a tener que ver trancada bajo la misma condición que él sabe que ella tiene 20 años en una cárcel.
Repito, a que se coma, y lo digo así para que ustedes lo entiendan, es que quiero ser lo más gráfico posible que me permita la Comisión de Espectáculos Públicos, para que se coma su pupú en una cárcel donde nadie le va a prestar ningún tipo de atención especial. Repito, porque las cárceles en este país las toman como manicomios. Y a todo el loco que encuentran, que no saben dónde que lo van a poner, lo trancan. Y por eso las cárceles están como están. Y me disculpan nueva vez. Infiltrados por Top Latina.